Luis Fernando siempre había pensado que la vida era una cuenta regresiva. Cada día en Caracas le confirmaba que el reloj corría más rápido para él que para los demás, el sonido de las motos en la madrugada, los tiroteos improvisados en la esquina, la nevera medio vacía, y el eco de una visa negada por tercera vez que aún lo perseguía en las noches de insomnio. Sabía que no le quedaba otra salida. O se iba, o lo enterraban. Fue así como comenzó a investigar la Deep Web, un terreno del que solo había escuchado historias a medio susurrar, envueltas en advertencias y mitos. Un viejo compañero de liceo, ahora perdido en las sombras de la ciudad, le habló de un foro llamado Pasarelas Negras. Ahí consigues lo que sea, le dijo, masticando chicle con la indiferencia de quien vende un alma más o menos. Pero no preguntes demasiado. Luis pasó 2 noches aprendiendo lo básico, descargar Tor, configurar una VPN, y entender el sistema de mercados ocultos. Sus manos sudaban mientras escribía la dirección exacta del foro en el navegador. La pantalla se tiñó de un negro profundo con letras rojas que parecían sangrar: bienvenido a Pasarelas Negras. Aquí no vendemos objetos, vendemos puertas. Dentro, la interfaz era un laberinto de chats cifrados, perfiles con nombres inquietantes y fotos distorsionadas. Había anuncios de documentos falsos, identidades nuevas, hasta contratos que parecían de ciencia ficción. Entre la lluvia de mensajes, uno le llegó directamente: usuario, embajador sin rostro, te haré un pasaporte que no existe en ningún registro, pero que pasa todas las revisiones. No es barato. Y no es solo un documento. Luis dudó antes de responder: ¿qué más sería? La respuesta llegó rápido, como si el otro hubiera estado esperando, digamos, un salvoconducto en más de un sentido. Te permitirá entrar, pero no solo a un país. Luis rió por lo bajo. Pensó que era pura palabrería para inflar el precio. Tras varios mensajes, el trato se cerró: criptomonedas enviadas a una dirección imposible de rastrear, una foto suya tomada contra la pared más neutra que encontró, y un tiempo de espera de 3 días. Antes de desconectarse, vio que el embajador le envió un último mensaje: cuando lo recibas, no mires fijamente la firma por más de 3 segundos. Luis frunció el ceño. Lo tomó como una broma rara. Pero esa noche, mientras el ventilador giraba lento y la ciudad rugía a lo lejos, no pudo dejar de pensar en la advertencia. ¿Qué clase de firma podría dañar a alguien? El sobre llegó un miércoles a las 3:17 de la madrugada. Luis lo supo porque el golpe seco sobre la puerta lo despertó de un sueño ligero. No escuchó pasos ni el motor de una moto. El silencio de la madrugada en Caracas era espeso, interrumpido solo por el zumbido del transformador eléctrico en la calle. Se levantó descalzo, y al abrir la puerta, no había nadie. Solo el sobremanila en el suelo, sin remitente, sin marcas postales, con su nombre escrito a mano en una caligrafía elegante que parecía de otro siglo. El papel crujió al abrirlo. Dentro no había un pasaporte como los que había visto antes, nada de tapas duras, sellos holográficos o láminas plásticas. Era una hoja amarillenta, gruesa, doblada en 4. El olor era inconfundible, una mezcla de papel húmedo, cuero viejo y algo más, un aroma metálico, como de sangre seca. En el centro, su foto estaba perfectamente adherida, como si hubiera sido impresa junto al documento. No había señales de pegamento ni impresión digital. Los datos, nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, estaban escritos a mano, pero con una precisión quirúrgica, como si cada letra hubiera sido trazada con la punta de un bisturí.
Lo que más le llamó la atención fue la firma al final. No era un nombre legible, eran trazos negros, retorcidos, que parecían moverse muy lentamente, como hilos sumergidos en aceite. Recordó la advertencia: no mires fijamente la firma por más de 3 segundos. Sonrió con desdén. Levantó la hoja hacia la luz tenue del pasillo y trató de descifrarla. Los trazos parecían reacomodarse bajo sus ojos, dibujando formas extrañas, un perfil, una espiral, algo que parecía una mano con dedos larguísimos. Sin darse cuenta, pasaron más de 3 segundos. Una presión repentina le invadió la cabeza, como si le apretaran el cráneo desde adentro. El zumbido del transformador en la calle se hizo más fuerte, casi ensordecedor. Y entonces lo vio, un destello, no en la habitación, sino dentro de su mente, de un salón enorme con ventanales oscuros y figuras de pie, inmóviles, con rostros borrosos. Parpadeó y el papel cayó de sus manos. La visión se desvaneció, pero el olor a hierro se intensificó. Esa noche, el sueño no fue sueño. Estaba en un pasillo interminable, alfombrado, con lámparas encendidas que no proyectaban sombra. Caminaba hacia una figura alta, cubierta con un traje de embajador de principios del siglo XX, el rostro completamente liso, sin ojos ni boca. El hombre sin rostro le tendía el mismo documento y le susurraba, con una voz que no parecía provenir de una garganta: ya no eres tú. Despertó jadeando, con la garganta seca. El ventilador se había detenido, la electricidad estaba cortada. Sobre su pecho, cuidadosamente doblada, estaba la hoja amarillenta. Él juraba haberla dejado sobre la mesa antes de irse a dormir. Luis dejó de contar los días. No porque se le olvidaran, sino porque el tiempo ya no se sentía como antes. Cada jornada tenía el mismo olor rancio, la misma luz apagada, la misma presión en el aire. El documento seguía allí, siempre cerca, aunque él intentara deshacerse de él. Primero lo guardó en una caja de zapatos, luego en el fondo del closet, después lo metió dentro de una bolsa y lo arrojó al contenedor de basura de la calle. A la mañana siguiente, estaba otra vez en su apartamento, colocado sobre la mesa como si alguien lo hubiese dejado con cuidado. Comenzaron los cambios. La piel de sus manos se volvió más pálida, casi translúcida, con venas que parecían moverse lentamente bajo la superficie. Al mirarse en el espejo, notó que sus ojos se hundían más en las cuencas, rodeados de un tono grisáceo. Y lo peor, su voz. Cada vez que hablaba, había un segundo eco, un retumbo leve que no coincidía exactamente con sus palabras. También estaba la sombra. Al principio creyó que era su gestión, pero no, cuando salía a la calle, su silueta en el asfalto parecía más alta y delgada que él, y a veces, al detenerse, la sombra seguía caminando unos pasos más antes de quedarse inmóvil. No era solo su cuerpo, la ciudad comenzó a volverse extraña. Las personas que se cruzaban con él lo miraban de reojo, y en algunas, el gesto era más extremo, dejaban de hablar, se quedaban quietas, como si lo reconocieran sin querer hacerlo. Una vez, en una panadería, una anciana se le quedó mirando fijamente hasta que le dijo en voz baja, con un acento que no supo ubicar: no es suyo, y no debería llevarlo. Las noches eran peores. Cada vez que cerraba los ojos, volvía al mismo pasillo alfombrado. Ahora había más figuras, todas de pie, inmóviles, con trajes formales de distintas épocas. Ninguna tenía rostro, pero sus cabezas giraban lentamente para seguirlo. Siempre, al final del pasillo, estaba el embajador sin rostro, más alto,
más nítido, y con la firma del documento brillando en su pecho como una marca viva. Un detalle lo empezó a obsesionar: en cada sueño, la distancia entre él y el embajador se reducía. La primera noche lo veía a lo lejos, ahora podía distinguir los pliegues de su traje y el ligero olor a papel húmedo que emanaba de él. Los correos comenzaron en la tercera semana. Direcciones imposibles, con remitentes escritos en caracteres que su computadora ni siquiera podía reconocer. Tu salvoconducto está listo. La puerta se abrirá pronto. No olvides tu deuda. Luis intentó ignorarlos, pero uno de los mensajes traía una foto adjunta. Era él, saliendo de su edificio, pero en la imagen, su cara estaba borrosa, y en su lugar había una mancha oscura con el trazo exacto de la firma del documento. Luis ya no podía vivir en su apartamento. Dormía mal, comía poco, y a veces despertaba en habitaciones que no recordaba haber visto nunca, pero que, al parpadear, volvían a ser su sala. El documento seguía apareciendo en sitios imposibles, dentro de la nevera, bajo la almohada, en el bolsillo del pantalón que no había usado en días. Fue entonces cuando tomó la decisión: usarlo. Si el pasaporte falso había costado tanto y había arruinado su vida, al menos serviría para salir de Venezuela. Si no funcionaba, siempre podía culpar al contacto que se lo vendió. Vendió lo poco que tenía de valor y tomó un autobús hacia Cúcuta. En el control fronterizo, el guardia, un hombre de mirada cansada, recibió el documento sin siquiera levantar una ceja. Lo hojeó, pero en lugar de pasar las páginas, sus dedos parecieron quedarse pegados a la hoja amarillenta. Entonces levantó la vista. Sus pupilas se dilataron hasta cubrir casi todo el ojo, y su voz salió en un tono plano: bienvenido de nuevo. Luis tragó saliva. No dijo nada. Cruzó la frontera con un peso invisible en la nuca, como si algo lo siguiera muy de cerca. En Bogotá compró un boleto de avión hacia Ciudad de México, y de allí a Miami. El día del vuelo, en el aeropuerto, el ambiente se sentía raro. Los altavoces anunciaban destinos con voces metálicas, distorsionadas, como si hablaran bajo el agua. Algunos pasajeros caminaban en dirección contraria a las puertas de embarque, pero nadie parecía notarlo. Cuando llegó a migración, la agente tomó el documento y lo sostuvo más tiempo del necesario. Sus labios se curvaron en una sonrisa amplia, demasiado amplia, que dejó ver más dientes de los que debería tener una boca humana. Señor, bienvenido de nuevo. Sintió un vacío en el estómago. Cruzó el pasillo que lo llevaba a la sala de espera, pero la luz comenzó a cambiar. Las paredes blancas se tornaron grises, las ventanas se oscurecieron, y el murmullo de los pasajeros desapareció. Cuando quiso darse cuenta, ya no estaba en un aeropuerto. Estaba en un salón inmenso, de techos altísimos, alfombrado, con paredes cubiertas de retratos de hombres y mujeres sin rostro, todos con trajes de distintas épocas. El aire olía a papel viejo y a metal oxidado. Del fondo, entre columnas, emergió el embajador sin rostro, más imponente que nunca. Llevaba en la mano el mismo documento que él había recibido, pero la foto no era la suya, mostraba a otro hombre, con un rostro que parecía cambiar a cada parpadeo. Tu viaje termina aquí, dijo, y aunque no tenía boca, Luis escuchó la voz dentro de su cabeza. Ya tienes tu pasaporte. Ahora eres parte de nuestra delegación. Luis quiso correr, pero sus piernas no respondieron. Solo pudo mirar cómo su sombra se alargaba, separándose de él, y caminando sola hacia el embajador.
El apartamento de Luis en Caracas quedó vacío. Los vecinos contaron que no lo veían desde hacía semanas, pero nadie lo escuchó salir ni lo vio mudarse. Algunos decían que se había ido a Estados Unidos, otros, que lo habían levantado en la madrugada. En la mesa del comedor, cubierta de polvo, había un sobremanila sin remitente. Dentro, una hoja amarillenta, doblada en 4, con una foto en blanco y negro, un hombre alto y delgado, vestido con un traje antiguo. En la imagen, el rostro era apenas una sombra sin rasgos, y en la parte inferior, la firma se retorcía suavemente, como si estuviera viva. Esa tarde, el portero del edificio, curioso, tomó el documento y lo observó. Lo giró hacia la luz para entender aquel extraño trazo. Pasaron 4 segundos antes de que frunciera el ceño y lo dejara sobre la mesa. Esa noche, soñó con un pasillo alfombrado que no conocía, y una figura alta que le ofrecía el mismo documento con una voz grave que susurraba: «Bienvenido a la delegación».